de carne y sangre, de palabras figuradas que habló el Señor Jesucristo cuando después de haber hecho un milagro maravilloso, de haber alimentado a más de 5,000 hombres con unos cuantos peces y unos cuantos panecillos, les dio hasta saciarse. Él viajó y se fue a la ciudad de Capernaum, y aquellos al no verlo se montaron en barcas y fueron a buscarlo. El Señor se encontró con ellos y le dijo: ustedes me buscan no por las maravillas que yo he hecho, sino porque os comisteis y os saciasteis, pero ustedes deben de trabajar por la comida que a vida eterna permanece. Entonces, hermano, y comenzó a darles una enseñanza en un lenguaje figurado para que ellos tuvieran discernimiento espiritual y pudieran preguntarle y tuvieran interés, pero más bien se escandalizaron. Y dice así en el versículo 51 del Evangelio de Juan, capítulo 6: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Miramos que está hablando él en un sentido figurado, no literalmente, sino de su sacrificio que iba a ir a la cruz del Calvario, como escribió el profeta Isaías en el capítulo 53. Vamos a ir a Isaías capítulo 53 y vamos a mirar allí cómo está en profecía, hablándose acerca del sacrificio que el Señor iba a hacer en aquella cruz del Calvario. Leamos versículo 1 en adelante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Miramos aquí que el Señor Jesucristo está hablando acerca de su sacrificio, como escribió el profeta Isaías, donde dice, ¿verdad?, angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero mudo fue llevado ante sus trasquiladores. Miramos que también está diciendo, él herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones, el castigo que nosotros merecemos cayó sobre él, y por su llaga, o sea, por su herida, clavado allá en la cruz, dice, herido fue por nuestros pecados, molido fue por nuestras rebeliones.
El castigo que cada uno de nosotros merece cayó sobre él, y por su herida fuimos nosotros curados. Está hablando también, diciendo que cada uno nos apartamos como ovejas y cada quien se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces el Señor Jesucristo está hablándoles a esta gente en un sentido espiritual, pero ellos no quisieron aplicar el sentido de discernimiento, sino que lo entendieron mal y creía que le estaba hablando literalmente. Y entonces tropezaron muchos en la palabra. Pero miramos lo que dice el Señor. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Juan 6:51. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. No está hablando de su carne literalmente, como hay una doctrina, ¿verdad?, en la Iglesia Católica, que dice que cuando el cura levanta la hostia y la consagra y se la da a los feligreses, que se comen el cuerpo y la sangre del Señor literalmente. No, no está hablando de eso. Está hablando de tener comunión, ¿verdad? Como dice en 1 Corintios capítulo 10, él dice que la copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión con su cuerpo. Entonces es identificarnos con su evangelio. Recordemos el evangelio que hemos obedecido y nosotros nos identificamos. Y todas las veces dice que la noche que fue entregado tomó pan, lo partió y lo repartió a todos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa y la bendijo y dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Está hablando de identificarnos plenamente con su sacrificio. ¿Y cómo nos identificamos con el sacrificio de Cristo? En primer lugar, cuando nosotros fuimos bautizados. En Romanos capítulo 6, versículo 4, dice que hemos sido sepultados juntamente con Él en el bautismo, para que juntamente con Él seamos resucitados para andar en vida nueva. A la hora del bautismo nosotros nos estamos identificando con el Evangelio, con su cuerpo herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y su sangre pura y redentora vertida en la cruz del Calvario para sellar el nuevo pacto y dar la remisión de todos nuestros pecados. Entonces, hermanos, de esa manera nosotros comemos el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, tenemos comunión íntima con ese sacrificio que Él hizo en la cruz, porque somos muertos conjuntamente con Él, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne, es decir, en esta vida humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cuando nosotros somos sepultados con Él en el bautismo, la sangre de Jesucristo que Él derramó en la cruz del Calvario nos limpia nuestra alma de todo pecado. Y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, y cuando nos levantamos del agua, somos nueva criatura por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Como escribió el apóstol Pedro, dice: no somos rescatados ni por plata ni por oro, sino por la sangre preciosa de Jesucristo, que se dio como un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces el Señor siguió hablando, ¿verdad?, acerca de este sacrificio a aquellas personas que lo seguían. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Versículo 55. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él.
Pero miramos lo que está diciendo en el versículo 54 para que nosotros también lo analicemos. Y dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros nos identificamos con el cuerpo y la sangre del Señor, obedeciendo en el bautismo, después en toda nuestra vida cristiana, porque dice en Juan capítulo 1, versículo 6 en adelante: si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces nos dice que tenemos que andar en luz, como Él está en luz. Luz quiere decir en la verdad, en la santidad, seguir el camino del Señor sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Por eso dice que estemos en luz, la cual es la verdad. Las tinieblas es el error, es la mentira, es el pecado. Pero si nosotros estamos en luz como Él está en la luz y tenemos comunión con nosotros mismos, no andamos en ira, ni en contiendas, ni en pleito, ni en maldades, sino que estamos en una comunión íntima con el Señor, caminando, como dice el escritor de Hebreos, capítulo 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, nosotros nos estamos identificando con ese sacrificio santo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como dice también en Colosenses capítulo 1, versículo 12 en adelante: con gozo, dando gracias al Padre, el cual nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Miramos pues que el Señor nos ha trasladado del reino de Satanás, es decir, cuando andamos en nuestra ignorancia, cuando andamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera en los hijos de desobediencia. Pero en nosotros tuvimos esa fe y pudimos discernir, ¿verdad? Y ver con los ojos espirituales y hacer propio ese sacrificio supremo, el evangelio eterno, ¿verdad? Que es su muerte, que Cristo fue, ¿verdad? Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día. Entonces nosotros nos identificamos y entonces el evangelio eterno obró en nuestra vida, actuando, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que dice: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? A mí no me da pena hablar de Cristo crucificado, clavado en aquella cruz romana, de aquella sangre redentora que vertía por la cruz y manchaba la tierra, de esa tierra que se negaba a abrir su boca para recibir la sangre que habla mejor que la de Abel. Miramos entonces, hermanos, que hemos obedecido el evangelio. El evangelio es la potencia de Dios para destruir el pecado en el viejo hombre que está viciado y corrupto de acuerdo a los deseos engañosos, y ser renovados en el nuevo hombre, como dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, este es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, es decir, las obras de la carne, que son, dice Gálatas 5:19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, pleitos, dice borracheras, orgías, idolatrías, hechicerías y demás cosas semejantes a esta, como ya lo he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, está diciendo el Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros también tenemos comunión cada primer día de la semana. Hemos participado de ese pan, que es la comunión con el cuerpo de Cristo,
clavado en aquella cruz del Calvario, herido, maltratado, con una corona de espinas en su frente, azotado, pero dice que Él fue herido por nuestros pecados y molido por nuestras rebeliones. Y hemos participado también de su sangre, que se derramó para sellar el nuevo pacto y para dar la remisión de todos nuestros pecados a la hora del bautismo y después del bautismo y a la hora de la muerte, si nosotros andamos fiel. Como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros y tendréis tribulación por 10 días, es decir, por un tiempo completo y definido. Vendrán las tribulaciones como las que hemos estado pasando, pero ahí nos dice que seamos fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, el que come mi carne, que se identifica con mi sacrificio y con mi sangre derramada en la cruz, dice el Señor, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Miremos lo que habla el apóstol Pablo acerca de la resurrección de los muertos, para que tengamos esa esperanza viva, ¿verdad?, de que el Señor se va a manifestar, va a venir con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Corintios capítulo 15, y vamos a mirar lo que dice así. Dice Primera de Corintios 15, versículo 51 en adelante: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y entonces dice, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder de pecado la ley. Miramos, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, miremos que nosotros debemos mantenernos en una expectativa cada día, apartados del mal, del pecado, apartados de las ocasiones de pecar contra Dios, porque el Señor viene, dice, como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina sobre este mundo impío, sobre este mundo que vive en pecado, que vive en maldad, en hipocresías, en idolatrías, en el narcotráfico, en el crimen organizado, en las religiones falsas, en las inmoralidades, en toda clase de maldades, hundidos en la noche oscura del pecado, como escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, que dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que es de Dios se conoce, pues Él se lo manifestó. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Miramos pues cómo se apartó el mundo, cómo siguen las tinieblas, el error, la ignorancia, y creyendo ser sabios se hicieron necios. ¿Y qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, maldad, desobediencia a los padres, ingratos, desleales. Y dice que también
Los hombres cambiaron el uso natural de la mujer en el matrimonio y se encendieron en sus lascivias, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Miramos que así está el mundo. Hay países donde han legalizado los matrimonios entre hombre y hombre, entre mujer y mujer, y aún cómo está el mundo de hundido, de perdido, que ellos dicen esto es mi preferencia sexual. Entonces si yo prefiero, dice, a otro hombre, esa es mi preferencia y tienen que respetarme y no discriminarme. Y miramos que hay gobiernos que están permitiendo los matrimonios, ¿verdad?, homosexuales. Eso quiere decir que el mundo está completamente, el pecado ha rebasado las medidas, que ya la venida del Señor está cerca, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, el que se mantenga apartado de todas esas contaminaciones, participando siempre del sacrificio del Señor, teniendo comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo en la Santa Cena y viviendo una vida recta, apartada del mal, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miramos pues que el mundo está completamente hundido en el pecado, como dice Juan. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 en adelante. Pero nosotros sabemos y tenemos ese conocimiento por medio de la palabra santa de que somos de Dios. Pero este mundo completamente, dice, está bajo el poder, la influencia y el dominio de Satanás, el diablo. Pero nosotros nos mantenemos en esa comunión santa y digna por medio del cuerpo y la sangre del Señor. Miramos entonces, mis amados hermanos, lo que está diciendo, que el Señor vendrá y en un momento, en un abrir de cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Debemos de vivir cada día preparados, como que si hoy se manifiesta el Señor, como que si hoy viene en las nubes y todo ojo le verá y lo que les traspasaron y harán lamentación sobre él. No sea que nos haya descuidado, ¿verdad? No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigamos de nuestra firmeza. Mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión en que hemos sido llamados, porque hemos sido llamados por el Evangelio. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 14, el cual nos llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces andemos de día, no de noche, sino de día, no en lujurias, ni en borracheras, ni en embriagueces, ni en maldades, ni en pleitos, ni en ira, ni en contienda, ni en desobediencia, ni participando de las obras infructuosas de las tinieblas. Miremos estos días que dice que viene la gritería, la gente se desborda a los altares donde están los ídolos, adorando a los ídolos, antes de adorar al Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar, que Él nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, debemos de vivir cada día esperando esa manifestación gloriosa y que no nos haya enredado en las cosas de este mundo, porque ninguno que milita, dice el apóstol Pablo, se enreda en las cosas del mundo para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nosotros no debemos enredarnos en las cosas del mundo. El mundo sigue su camino de perdición, porque dice el Señor que ancha es la puerta y ancho es el camino que conduce a la perdición. Ahí van cuesta abajo y de rodada, ahí va el mundo en todas sus maldades, pecados, iniquidades, religión falsa, va de rodada en una puerta ancha, pero dice que angosto es el camino y angosta es la puerta que va hacia la salvación. Es el camino estrecho, pero vale la pena porque el final es de gozo, es de vida eterna, es un despertar en los brazos del Señor Jesucristo. Por eso Él le está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Entonces, mis hermanos,
Miremos pues lo que el Señor está diciendo en su palabra, que el que come su carne, es decir, se identifica con su sacrificio, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Miremos entonces el versículo 57. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. Es el pan que nos da la vida eterna. El que come de este pan no volverá a tener hambre jamás. Y este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Miramos que él está hablando de los judíos, de los hebreos que sacó de Egipto. Comieron el maná en el desierto. Bebieron el agua de la roca que los seguía, el agua y la roca era Cristo. Miramos que vieron todas las maravillas, pero ¿por qué? Porque no pudieron oír la palabra acompañada por fe y cayeron en el desierto. Así también le sucedió a aquellos discípulos superficiales del Señor, ¿verdad? No oyeron la palabra acompañada de fe. Y dice el versículo 60 en adelante del mismo capítulo que estamos analizando, Juan 6, al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Miramos que las personas que no tienen esa fe arraigada, esa fe profunda, como la buena semilla que cayó en buena tierra y dio fruto a 20, a 30, a 60 y a 100 por uno, porque son muy superficiales, porque solamente la oyen por un momentito y luego se olvidan. Es como el hombre, dice, que considera en un espejo su rostro natural, pero luego se va y se olvida cómo era. Entonces, hermanos, no perseveran y encuentran la palabra dura. Miremos cómo está el mundo, millones de millones en el camino de la perdición. Y cuando se les predica el Evangelio, o cuando algunos obedecen y están por un tiempo en la iglesia, pero luego se dan cuenta de que hay que seguir el camino estrecho y la puerta estrecha, despojándonos del viejo hombre que está viciado y corrupto, lleno de los deseos engañosos, renovándonos día a día en el nuevo, hecho a la imagen del que lo creó, santo, amado, de extrañable misericordia, de amor, de bondad. Entonces consideran la palabra dura y dice, no, yo no sigo. ¿Por qué? Porque saben que no se puede servir a dos señores, o se ama al mundo o se ama a Dios. Por eso dice el Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces, hermano, nosotros no podemos amar al mundo, entregarnos a seguir esa carrera, como todos van, ¿verdad? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y son hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso tenemos que andar en santidad, porque dice seguir la paz y la santidad. La palabra santo no quiere decir perfecto, porque perfecto solo Dios. Nosotros vamos hacia la perfección, y la cual alcanzaremos cuando resucitemos de entre los muertos, con cuerpos incorruptibles, con mentes incorruptibles, que no se nos pasará ni un mal pensamiento. Mientras estemos en este cuerpo tenemos que estar en una lucha constante. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Dice que el espíritu está puesto, pero la carne, la naturaleza humana es débil. Pero nosotros debemos mantenernos combatiendo ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Y entonces el mundo no quiere obedecer el Evangelio. El Evangelio se predica, ¿verdad?, por la Biblia. Millones de volúmenes de Biblia son editados cada año. Predica por la radio, se predica por internet. El mundo no puede decir que no han oído el Evangelio, sino es que no lo quieren obedecer, porque lo encuentran duro. Así también algunos hermanos también, ¿verdad?, en la Iglesia Universal se desertan, se van. ¿Por qué? Porque consideran dura la palabra, pero es duro para aquel que no quiere dejar el alcoholismo, es duro
para aquel que no quiere dejar de intoxicarse con el tabaco, con el cigarrillo. Es duro para aquellos que les gusta andar en fiestas, en deleites, en pecado. Es duro para el que no quiere dejar el adulterio, la inmoralidad sexual. Es duro para aquel que le gusta ser mentiroso, orgulloso, pleitisto, vanaglorioso. Personas que viven peleando, que viven en iras, en enojos, en contienda. Es duro para aquellos que no refrenan su lengua y viven, ¿verdad?, mintiendo, levantando falsos testimonios, mentiras, inmoralidades, maldades. Pero ¿qué dijo el Señor? El Señor dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces quiere decir que para nosotros no podemos decir qué dura es la vida cristiana. No me gusta, mejor, ¿verdad? Me voy. Me acuerdo que una vez le dije a unos hermanos que se apartaron, ¿verdad? Ya hace algún tiempo, ¿verdad? Y les dije, bueno, hay que seguir en este camino, aunque sea duro. No, me dice, este camino no es duro, es fácil, pero es fácil porque abandonaron. Entonces, si es fácil, ¿por qué lo abandonaron? Porque no quisieron someterse a los mandamientos del Señor, no quisieron despojarse de lo malo, se fueron por el amor al dinero, como dice la Escritura. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la fe, el amor, la santidad, con lo que de corazón puro invocan al nombre del Señor. Entonces, al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero dijimos que con el Señor Jesucristo dice que su yugo se hace liviano. Cuando nosotros nos sometemos a Él, cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, cuando doblegamos la carne con sus pasiones y sus deseos, cuando oramos sin cesar, cuando nos congregamos, cuando tenemos comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión los unos con los otros, cuando abandonamos todo, los pleitos, las iras, las contiendas, la desobediencia a los padres, el orgullo, la soberbia, la malicia, el engaño, la mentira, la hipocresía. Entonces dice que su carga, es decir, sus enseñanzas, su doctrina, sus mandamientos, no son gravosos, se hacen livianos. ¿Por qué? Porque tenemos el gozo, el deseo realmente de mantenernos en la comunión con Él. Cuando tenemos el deseo de participar de su vida santa y lo ponemos al frente de nosotros como el máximo ejemplo, como dice el escritor de Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Ponemos a Cristo adelante. Él vivió en esta vida como hombre, como usted y como yo. Y dice la Escritura que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nosotros vamos siguiendo las pisadas del Maestro, poniéndolo de ejemplo para seguir sus pisadas. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os hablo son espíritu y son vida. La carne es la vida humana. Dice que para nada aprovecha, pero sí, las palabras del Señor son espíritu y son vida. Nosotros tenemos que participar siempre de su comunión santa y recibir la palabra, como dice Santiago: desechad toda inmundicia, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, y recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Entonces el yugo, llevándolo con Cristo, se hace suave, se hace liviano.
¿verdad? Y su carga se hace liviana. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en las cosas de Dios, porque nuestro corazón está a andar en el camino recto, en el camino estrecho, porque nuestro corazón es hacer su voluntad, porque tenemos una esperanza, es una esperanza viva, es una esperanza que no nos avergüenza, que no nos traiciona, y es que el Señor nos va a resucitar en aquel día postrero si comemos su carne y bebemos su sangre. Entonces, hermano, dice el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Realmente qué triste es las personas que no creen, que realmente su fe es muy vacía, es muy superficial. Es como la parábola del sembrador, que la semilla aparte cayó junto al camino, donde la tierra estaba pisoteada por los bueyes, por los burros de carga, por los transeúntes, y no tenía permeabilidad para que la semilla penetrara. ¿Y qué pasa cuando la gente es superficial? Solo un momentito, ¿verdad? Oye, y después se olvida y se va tras los deseos vanagloriosos de la carne. Como dice, no améis al mundo, no pongáis el corazón en las cosas de este mundo, las cosas malas, ¿verdad? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no es del Padre, es del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que oye la palabra de Dios, el que la oye con fe, el que siente gozo y no dice, dures esta palabra, ¿quién la puede oír? Realmente. Sin embargo, dice la palabra santo, no quiere, como dije, quiero dejar la idea clara, no significa un perfecto, vamos hacia la perfección. La palabra santo quiere decir apartado, separado del mal, ¿verdad? No correr con los que andan haciendo el mal, sino, dice, no participéis de las cosas infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces, mis hermanos, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Qué triste es la incredulidad. Así perecieron aquellos israelitas que Dios les habló, le hizo portentos, tantas señales, el mar rojo se abrió y pasaron por tierra seca, e intentando hacer los egipcios lo mismo, fueron ahogados. Una columna de fuego los guiaba en la noche y los calentaba, una nube los protegía del ardiente sol del desierto, les dio el agua, la peña de Oreb, les dio agua en el desierto, pero sin embargo oyeron la palabra, pero no les aprovechó, porque no la oyeron con fe y fueron incrédulos, y en sus corazones se regresaron a Egipto y decían, mejor estuviéramos en Egipto, allá estaban las ollas de carne, de pescado, pero no se acordaban que vivían bajo el látigo de los capataces egipcios, que vivían batiendo lodo con zacate para las ciudades de Pitón y Ramsés del faraón. Sin embargo, ellos oyeron la palabra, miraron los milagros, miraron los portentos, miraron las maravillas de Dios, pero ¿qué pasó con esa gente? Tenía incredulidad. Miramos cuando los espías que los mandaron a recorrer la tierra, 10 espías vinieron con un mensaje negativo, con un mensaje derrotista, y dijeron, esas ciudades son grandes, fortificadas, los hombres son gigantes, y nos miraban a nosotros como langostas. Entonces dijeron, mejor nombremos un capitán y nos vamos a Egipto de regreso. Y el Señor se enojó y juró en su ira, no entrarán en mi reposo, porque no tuvieron fe. Pero hay algunos que no creen. Pero Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo Jesús a los 12. Ahí miramos, ¿verdad? Cuando dijeron ellos, por no discernir la palabra espiritualmente, por no recibirla con fe, dures esta palabra,
¿quién la puede oír? Y muchos de sus discípulos volvieron atrás. El Señor no se quedó, ¿verdad?, rogándole, no se vayan, ¿verdad?, vengan, porque sabía que eran superficiales, que no tenían la suficiente convicción para seguir al Señor, porque le habían oído decir: el que ame más a padre, a madre, a mujer, a hijo que mí, no es digno de mí. Y entonces retrocedieron por no tener discernimiento espiritual. Les pasó como los israelitas en el desierto, y como hoy también multitudes se apartan de la iglesia universalmente y vuelven atrás y son vencidos por sus pecados anteriores, por el alcoholismo que practicaban, por las inmoralidades sexuales, por las religiones falsas, por la mentira, por el orgullo, por la vanagloria de la vida. Pero dice el escritor de los Hebreos: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino que tenemos, dice, la palabra como segura y firme ancla del alma. Entonces dijo Jesús a los 12, aquí el Señor confronta a los 12, donde aquellos multitudes de discípulos dan la espalda, multitudes de oidores superficiales, como aquellos que cayeron la palabra entre pedregales, que dice que brotó pronto, pero no tenía raíz, llegó a la piedra y no pudo profundizar. Entonces, hermano, qué triste es cuando las personas obedecen al Señor. Por un tiempo se les mira alegre, se les mira dirigir cantos, alabanzas, hasta predicar. De repente vienen las tribulaciones, vienen las angustias, viene el engaño de los placeres de este mundo y se van, ¿verdad? Porque no tienen raíces, porque no tienen convicciones firmes en el Señor. Es como dijo el Señor: aquel que oye la palabra, ¿verdad?, y la hace. Le voy a comparar a un hombre que edificó su casa, cavó hondo y llegó hasta la roca, y en esa roca puso los cimientos de su casa. Dice que vinieron vientos, los ríos, los huracanes, y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero esa casa no cayó. ¿Por qué no cayó la casa? Porque estaba fundada sobre la roca, sobre la fe viva y verdadera en el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los huracanes, vienen las tempestades, las pruebas, las tribulaciones, sucederá como aquel hombre que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué? Bien superficial. ¿Qué puede durar una casa edificada en la arena? ¿Verdad? Entonces dice que vinieron vientos, vinieron ríos, vinieron corrientes y le dieron con ímpetu a aquella casa. ¿Y qué pasó? La casa cayó, fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque no fue edificada en la roca firme de los siglos, ¿verdad? Así es también aquella persona que no tiene la convicción, pronto se aparta, pero se olvida de lo que ha dicho el Señor, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor no nos engaña, no es como ese evangelio engañoso, ¿verdad?, que predican. Bueno, obedezca al Señor, acéptelo en su corazón y usted no pasará ninguna enfermedad, va a pagar todas sus deudas, sus negocios van a ser florecientes, va a tener salud, va a tener a esto. Ese es un evangelio diferente, un evangelio engañoso. Pare de sufrir. El Señor no nos ha dicho a nosotros que mientras estemos en esta tierra vamos a parar de sufrir. Aló, parece que se fue. Vamos a continuar. Entonces el Señor no nos ha dicho, ¿verdad?, que vamos a parar de sufrir cuando nos bautizamos. Todo lo contrario. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará en la cárcel a alguno de vosotros. Aló. Echará en la cárcel a alguno de ustedes, a veces cárceles espirituales. En aquel tiempo eran cárceles físicas, donde los perseguían por ser cristianos. Entonces dice, no temas en nada lo que vas a padecer. El Señor no nos está engañando. No nos dicen, yo les ofrezco el cielo en la tierra. Y aquí en la tierra no van a sufrir nada, van a estar en una burbuja.
Eso no es cierto. Miramos en esta pandemia desde el 2019, ¿verdad? 2020 y 2021, cuántos hermanos de las congregaciones en Nicaragua, en Honduras, en Guatemala, en los Estados Unidos, han muerto del COVID. Hemos visto, ¿verdad?, de que el Señor nos dice, ustedes los voy a tener en una burbuja. Nosotros tenemos que confiar en Él, pero también la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Tener precauciones, todo, y sobre todo confiar en Él, porque si Él es su voluntad que tenemos que sufrir o que nos lleve una de esas enfermedades, pues estemos preparados, porque dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Algunos de nosotros hemos padecido enfermedades, ¿verdad? Dolores, angustias. Mi esposa estuvo hospitalizada, ¿verdad? 25 días en Managua, en el hospital Vivian Pelas, y aún para caminar tiene que usar oxígeno, pero ella dice, me hace falta ir a la iglesia, voy a ir aunque con dificultades. Yo estuve tumbado con fiebre de 40, pensaba que ya me iba a ir, sin embargo el Señor nos rescató y aquí estamos. Pero ¿cuántos hermanos han pasado a la presencia del Señor en Nicaragua, aquí en nuestro país, en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Panamá, en los mismos Estados Unidos? Hace unos meses murió uno de los ancianos de la iglesia que venía aquí a dar provisiones, ¿verdad?, a todos los necesitados. Sin embargo, el Señor nos dice, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo los va a echar en la cárcel y van a tener tribulación por 10 días, puede ser 10, puede ser 20, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser mucho tiempo, pero no temas, confía en mí, sé fiel, dice. Ese es el secreto, sé fiel hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. También el Señor nos está diciendo, en el mundo, en este sistema, ¿verdad?, del mundo, vas a tener aflicciones, vas a tener tristeza, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que mantener la confianza en el Señor, aún en medio de dificultades, aún en medio de problemas, de pruebas, porque recordemos que el oro, aunque es un metal perecedero, se prueba con fuego para que saque toda la escoria y quede brillante. Así también nuestra fe tiene que ser probada por medio de los problemas, las enfermedades, el dolor, la angustia, pérdida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, pero tenemos que mantenernos firmes y que nuestra fe brille como el oro, ¿verdad? Y seamos fieles hasta el último día. Entonces, hermanos, ya para concluir, para ir finalizando, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eran discípulos, no dice que eran los escribas, los fariseos, eran discípulos, pero eran discípulos superficiales. Qué triste ser superficial, ¿verdad? Pasa como el hombre que edificó la casa sobre la arena, que no aguanta, ¿verdad?, el ácido, la prueba, el fuego cuando viene, y ya no andaban con él. Pero entonces, ¿qué pasó? Dijo a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Ahí los está confrontando para mirar si ellos también dan la espalda, si ellos también dicen, bueno, esta vida cristiana es dura, tenemos que dejar todos los deleites que nos gustan, que nos agradan, porque recordemos que la Escritura llama al pecado deleites temporales del pecado. Es engañoso, ¿verdad? Dan deleite, pero después las consecuencias son amargas. Es como el que cae en las garras de las drogas o del alcohol, comienza probándolo, ¿verdad? Dice que el alcoholismo comienza en los tomadores sociales de saco y corbata, en las fiestas sociales, en los bailes, comienzan con highball, pero después los vemos en las esquinas, ¿verdad?, bebiéndose el ron, el guarón, mezclándolo con agua, y luego los vemos caídos en la cuneta, ensuciados, babeados, caídos, pisoteados en el suelo completamente. Entonces ellos creían que estaban bien, así es el drogadicto, comienza probando, se siente nice, se siente en el aire, pero después es esclavo de las drogas y entonces no puede vivir y
Y qué difícil que es después la rehabilitación, aquellos que desean rehabilitarse. Entonces, hermano, le dijo a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Ustedes se quieren marchar también? ¿Ustedes quieren dar la espalda? ¿Quieren seguir a esas multitudes que se fueron? Pero miremos la respuesta de Simón Pedro. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, miremos que Pedro, ¿verdad? Como era impulsivo, algunas veces salía bien, otras veces salía mal, pero aquí salió bien, y él se adelanta, ¿verdad?, al grupo. Cuando el Señor los interpela y les dice, ¿se quieren ir ustedes también? Él le dice, Señor, ¿pero a quién vamos a ir? Es como que esa misma pregunta nos haga el Señor a nosotros. Bueno, ustedes también se quieren ir. Quieren regresar a la falsa religión donde estaban. Quieren regresar donde estaban en ignorancia, detrás de Santiaguito, cuando andaban detrás de los ídolos mudos, que no ven, que no andan, que no oyen, que no hablan, que no claman, que no reclaman, que no dicen nada. ¿Por qué? Porque es el palo y la piedra pintada. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, Señor, ¿a quién vamos a ir? Si tú moriste por nosotros, si tú derramaste tu sangre redentora y pura, me lavaste de mis pecados a la hora del bautismo, me has dado fe, me has dado amor, me has dado gracia, me has ayudado, me sostienes. ¿A quién vamos a ir? ¿A las religiones falsas donde estábamos antes? Al mundo lleno de maldad, de pecado, de envidia, de engaño, de mentira, de hipocresía, ¿verdad?, de lujuria, de placeres completamente negativos, temporales, que batallan contra el alma. Así también aquel pescador, ¿qué pasaría por la mente de aquel rudo pescador del mar de Galilea, Simón Pedro, cuando le dice, ¿a quién iremos? ¿Iremos a los fariseos y a los escribas, aquellos que el Señor les dijo hipócritas, sepulcros blanqueados, que a la vez por fuera se miran bonitos, pero por dentro están llenos de hueso y de podredumbre? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y dejad lo más importante de la ley, que es el amor y la justicia y la misericordia. Esto debiera de hacer sin dejar hacer aquello. Irían a los saduceos, aquellos racionalistas, ¿verdad?, materialistas, que decían no hay espíritu, no hay resurrección de entre los muertos, ni ángeles ni espíritu. Solamente vivían la vida por vivirla, ¿verdad?, pero no creían en una esperanza de más allá. Dice, no hay resurrección tampoco. Entonces solamente se preocupaban por esta vida. ¿A quién de esos líderes religiosos iban a ir? Hipócritas, serpientes, ¿verdad? Como les dijo el Señor, generación de víboras. ¿Ustedes cómo van a escapar de la condenación del infierno? ¿A quién iremos, Señor? Y ahí tenían al frente al Señor de la vida. Ellos habían escuchado, y habían oído, mis palabras son espíritu y son vida. El que las oye y las hace ha pasado de muerte a vida, y yo lo voy a resucitar en el día postrero. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú eres el Cristo, eres el ungido de Dios, eres el Mesías, eres el que ha enviado a Dios para Redentor, para salvar al mundo, ¿verdad? Como dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, hermano, le dice, tú tienes la palabra de vida eterna, tú tienes esa palabra transformadora, esa palabra que da esperanza, aún después de la misma muerte, esa palabra que nos asegura que Él nos resucitará en el día postrero, con tal que nos mantengamos fieles hasta la muerte. Solo tú tienes la palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído, y aparte de creer, con una convicción firme y segura, y hemos conocido
tenemos dominio pleno de la materia. Tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el enviado de Dios para rescatar al mundo. Y eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, hermanos, miramos pues la conclusión, ¿verdad? Cuando Él dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, es tener convicción en su sacrificio vivo, por su cuerpo herido y traspasado, su sangre derramada, y sentir su carga liviana y su yugo ligero, porque tenemos esa fe, ese amor, esa convicción y esa esperanza de que Él nos resucite el día postrero, y no tener miedo a que vamos a padecer, ¿verdad?, las cosas de este mundo. El Señor no nos engaña, no nos dice pare de sufrir. El Señor nos dice no temas lo que vas a padecer, dolor, enfermedades, tristeza, las que hemos padecido y seguiremos padeciendo, pero seamos fieles hasta la muerte, porque el Señor nos dará la corona de la vida. Que el Señor nos bendiga y nos guarde hasta aquel día final que Él venga por nosotros. Amén.